Buenas, buenas. Bienvenidos a este nuevo vivo. Hola, Diane. Vamos a... ¿Por qué no me...? Hola, Ahí estás. Hola, intencionalmente hola. lejos. Hola, que me pasó una cosa muy chistosa. Siempre me dicen, hazte más lejos para que te veas más. Pero me puse a ponerme atención y lo que pasa es que cuando no escucho bien, entonces empiezo. Hasta que quedo pegada otra vez. Pero bueno, vamos aprendiendo. ¿Cómo estás, Noé? Muy bien, Muy bien, ¿y contenta tú? y feliz de estar otra vez en nuestro Entre Mates y Cafés. Y hoy tenemos un... ¿Qué vamos a hablar hoy, Diane? Hoy vamos a De hablar tu de... tema favorito. Yo decía cuando estuvo Narda que cuando ella habla del dinero brilla, cuando tú hablas de la alimentación y la nutrición, eh, también. Entonces hoy vamos a hablar precisamente de eso, de qué papel juega la alimentación en nuestro bienestar, ¿verdad? Y sobre todo en esto que venimos hablando, porque la idea también es contarles un poquito desde mi experiencia, sobre todo personal, y más que personal, por ahí profesional, todo lo que para mí significó hacer de nuevo que la ciencia saludable y todo lo que yo venía procesando hace años encajara en todo esto que estamos hablando, en todo esto de empezar a ver que nos enfermamos por otras cuestiones que no son por ahí las de la medicina convencional que nos dicen, y fue como, bueno, genial, ¿y ahora qué hago con todo esto? Sí, además que yo creo que está chévere también que lo miremos no, o sea, como que por la alimentación, genial por tu caso en particular, pero además es que hay otros paradigmas que también empiezan a decir como, venga, y si esto no es así, ¿dónde queda? Si esto no es que nos enfermamos porque el cuerpo está hecho defectuoso, por la genética, por la mala suerte, por todo lo que a lo que estamos acostumbrados en el paradigma, digamos, más extendido a pensar que es la enfermedad. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que por ahí no va la cosa, que los síntomas en realidad son formas de adaptación de nuestro cuerpo a los desafíos con los que nos enfrentamos, yo siempre digo, a los desafíos de esto de estar vivos. Eh, entonces, ¿cómo hacemos para que todo es lo que hemos visto, eh, pues como para readaptar la manera en la que pensamos, porque habrá unas cosas en las que a las que vamos a tener que renunciar y vamos a tener que decir esto, aunque yo lo creía y aunque juraba y aunque además defendía, como que me va a tocar renunciar y cómo renuncio a eso. Y hay otras en las que tengo que dar una otra vueltica y decir, lo que tengo es que resignificarlo, como en el caso de la alimentación, ¿no? Entonces me parece interesante que lo miremos específicamente desde el lado de la alimentación, pero que si además hay otras cosas que están haciendo que nos cueste trabajo creer y cambiar el chip, pues también lo podamos reflexionar desde ahí, ¿no? Exactamente, tal cual. Bueno, yo digo que vayamos Vale. arrancando, ¿te parece? Ok. Entonces, y con toda esta introducción, hilando con todo esto, sí, contarles. A ver, desde mi lado siempre tuve como esta mirada un poquito más como holística, siempre consideré que había una relación y una asociación entre nuestros procesos de enfermedad, entre todo lo que era la sanación, las emociones, la alimentación, siempre consideré que somos como un todo, que estamos integrados. Pero claro, yo hasta hace poco consideraba que podíamos sanar con la alimentación. Y creo que en realidad fue un poco esta frase de el alimento es mejor medicina,
en realidad era el enfoque y la mirada que yo le estaba dando que no era la correcta. Pero claro, cuando empecé a hacer como más esta formación en bio y empezar a ver bien cómo era la generación de cualquier proceso patológico, empezaba a sentir como, guau, o sea, que entonces, o sea, entiendo todo lo que habla la biodecodificación y tiene todo el sentido y es real, pero también entiendo lo otro, o sea, lo que yo siempre hice, siempre reproduje y encima lo tenía en experiencia con mis pacientes, con mis consultantes, es decir, los resultados están. Entonces, ¿dónde está la unión de todo esto? ¿Qué papel juega cada cosa? Y me costó muchísimo, honestamente, me costó mucho poder encontrarlo. Diane me ayudaste un montón. Eh, y claro, empecé a darme cuenta que nosotros no sanábamos con el alimento, pero sí el alimento era fundamental en muchos aspectos, tanto en el momento que estamos saludables como en el momento que estamos atravesando en un proceso de patología, por decirlo, que si bien no era la medicina como tal, o sea, no voy a comer este alimento y me voy a sanar, pero sí tenía un rol súper importante. Entonces, empecé a ver que es lo que decíamos el otro día, Diane, que dice Bruce Lipton, que lo que hace el alimento es preparar el terreno. Es como las bases sobre las cuales nos estamos parando y sobre las cuales vamos transitando nuestra vida, en cierto modo. La alimentación es una de esas bases, hay un montón, pero esa base, esa alimentación, es en sí lo que hace que funcione nuestro cuerpo y funcione correctamente en el sentido de energía, en el sentido de procesos fisiológicos. Entonces, claro, cuando nosotros estamos consumiendo alimentos que no son los correctos, estamos consumiendo muchos alimentos procesados, muchos alimentos cargados de azúcar o de ingredientes elaborados industriales, tóxicos en cierto modo, el mismo cuerpo se va intoxicando porque no sabe qué hacer con esos alimentos. El cuerpo no entiende de alimentos, el cuerpo entiende de nutrientes. Entonces, todas esas cosas, los colorantes, los aditivos, estas harinas refinadas que tienen, es como muchísima azúcar para el cuerpo, eso empieza a hablarse en el cuerpo y empieza a intoxicarlo. ¿Y qué pasa? No es eso lo que nos va a enfermar, pero sí está haciendo que nuestro organismo ya esté estresado, porque ya está lidiando con toda esa intoxicación interna. Entonces, cuando frente, como decía Diane, a una situación externa, que es lo que siempre decimos, frente como a ese shock biológico, a esa situación que la vimos como traumática, si encima ya partimos de una base donde nuestro cuerpo está lidiando con algo interno, entonces va a ser mucho más difícil poder gestionar la situación de una forma más tranquila y puede que ahí se active algún programa, alguna enfermedad. Que capaz que si el terreno estaba más tranquilo, no pasara. Hay una cosa que acabo de hilar con lo que tú estás diciendo, eh, que no lo habíamos hablado, pues nosotros, ustedes saben que nosotros siempre nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a hablar, pero es que acabo de hacer un clic. Y es que vamos a recordar, porque a veces nos toca ser reiterativas con conceptos, pero es especialmente porque nosotros estamos recibiendo todo el tiempo una cantidad de información que en la televisión, en los medios de comunicación, en las conversaciones, o sea, con una cantidad de publicidad, información que nos refuerza ciertas creencias. Y muy poquita que nos ayuda a darnos cuenta de que tal vez no es así. Entonces, por eso, a veces nos toca como también estar nosotros reiterando ciertos conceptos, ciertas creencias, para que cada vez las vayamos incorporando, porque nosotros las decimos acá, pero ¿cómo es que eso se va a poner en la vida? Entonces, si te parece, Noé, que recordemos la primera ley biológica que nos dice por qué se da un síntoma. ¿Sí? Y entonces, en la sintomatología se da, o sea, un síntoma aparece cuando vivimos una situación que es estresante, dramática, la vivimos porque nos genera algún tipo de sufrimiento, no encontramos una solución en el momento que aparece, o sea que hay una acción que no se ejecuta, que queda descubierto.
no expresamos toda la emoción que eso nos genera y además lo vivimos en soledad. ¿Me falta alguno? Bueno, creo que son eso. Y sin solución Solución aparente. aparente, dramática, sin solución, sin expresión, dramática y vivir en soledad. Y entonces, el cuerpo, la psique, todo esto viene desde la interpretación que hace la psique de esa situación. Reacciona el cerebro y digamos que le delega al órgano que mejor podría desarrollar esa función que quedó descubierta, así sea real o simbólicamente o metafóricamente, ese órgano o ese tejido empieza a tratar de ayudarnos a gestionar ese estrés. Una vez nosotros encontremos esa solución que estaba pendiente, puede ser consciente o inconscientemente, vamos a entrar en reparación. Y la gran mayoría de las veces que nosotros nos sentimos que estamos enfermos es porque entramos en esa reparación. Es porque el cuerpo se sobreesforzó o al contrario se detuvo y ahora está buscando volver al equilibrio. Y en ese espacio duele, se inflama, arde, bueno, todo lo que nosotros vemos como una enfermedad. Sí. Sin embargo, hay una excepción. Y la única excepción, bueno, dos excepciones. Accidentes, aunque hay varios autores que hablan de que se pueden descalificar los autores, y yo la verdad soy de esa línea. Y los tóxicos. Entonces, es súper clave cuando tú estabas hablando ahorita de todos esos antinutrientes, más bien, que a veces que estamos consumiendo, efectivamente sí nos pueden enfermar, porque esa es la excepción de sintomatología que se genera no por un conflicto biológico, sino por que efectivamente nosotros estamos ingresando a nuestro cuerpo algo que no debería estar ingresando. Por mucho que el paquete lo diga, por mucho que lo vendan, por mucho que en el supermercado aparezca con un letrero gigante que diga comida, eso no significa necesariamente que efectivamente es un nutriente, ¿no? Hace unos días veía a un muchacho haciendo un video que me costó un poquito de trabajo entenderlo porque empezó a hablar de leyendo las etiquetas de la comida que normalmente están en el pasillo de alimentos, pero él decía, esto parece comida para conejos, ni siquiera para conejos, pero de la forma en la que lo estaba leyendo. O sea, no es que, o sea, esto no se lo debería comer un humano. Y estaba hablando de las etiquetas normales, o sea, es que ya etiqueta, como que ya cuando viene con etiqueta, no, no sé cómo tú lo ves, pues como que ya el hecho de que tenga una etiqueta ya, espere, cuando la naturaleza nos ha entregado un alimento con etiquetas, ¿no? Exactamente, tal cual, Diane. La mayoría de los alimentos de supermercado no son Exactamente. aptos para consumo. O sea, que los hagan aptos para consumo porque no nos matan de una, pero no, Sí, no nos están deberían considerarse. intoxicando de a poquito, ¿no? De a poquito yo lo descubrí cuando empecé a ser como más consciente de la alimentación y empecé a darme cuenta de que antes yo iba a comprar cosas en el supermercado y ahora es muy extraño que yo tenga algo que ir a comprar en el supermercado. O sea, mis alimentos se compran en la plaza de mercado, que además gozo un montón viéndome a la plaza de mercado, viendo los colores, hablando con la gente, el ambiente, pero noté como antes traía una cantidad de cosas que no eran alimento y ahora que me empecé a ser más consciente, ni siquiera pasa el café, es lo único que yo compro en el supermercado. Y, y es porque a veces es mejor buscar proveedores que realmente hagan un buen tratamiento también del café, ¿no? Tal cual. Y esto que decías, Lian, o sea, esos alimentos nos van intoxicando, pero no solamente intoxican como al cuerpo físico, sino que también intoxican a la mente y por ende a nuestros pensamientos. Pensamientos intoxicados son emociones intoxicadas y ahí es donde entramos en ese bucle que nos cuesta muchísimo salir. Por eso es que mucha gente siempre dice, ay, es que las personas que comen sano siempre están felices y están, es que a ver, no siempre, pero tienen una mayor facilidad para estarlo en ese estado. Porque todo su cuerpo, al no estar tan estresado, lidiando con toda esa toxina interna, obviamente el cuerpo va a liberar más serotonina y más oxitocina y todo. Si no, estaría liberando todo el tiempo cortisol, ataque, donde estoy. Entonces, ahí es donde
también es súper importante cuando las personas, hay muchas personas que me están diciendo, bueno, quiero empezar a conectar más conmigo mismo, ¿cómo hago? Y bueno, una forma es también empezando a desintoxicar el cuerpo. Y la mente y las emociones, van todo de la mano, Ujú. todo es todo conectado. Entonces, es imposible que podamos conectar con nuestro interior o con nuestro ser cuando no, o sea, estamos en un ambiente totalmente en Claro, alerta, cuando el cuerpo constante. se está tratando de defender para sacar eso que está, que lo está intoxicando, y nosotros no nos damos cuenta que estamos constantemente en un trabajo de lucha por desintoxicarse. Yo cuando hace poco veía un video que me encantó que hablaba de por qué el café tiende a ponernos más alerta. Entonces, pues, claro, es que el café básicamente es un insecticida, es una forma de la planta de defenderse de los insectos, entonces básicamente es agresiva y cuando yo me la tomo, mi cuerpo necesita ponerse alerta para defenderse de eso que le acabo de meter, entonces por eso me pongo más alerta. ¡Wow! O sea, no es, o sea, eso que me hacía pensar que es ay, que me activa, que me despierta, que me pone, pues es que me activa, me despierta porque está en peligro. ¿Cómo no me va a activar y no me va a despertar? Bueno, y ustedes saben que yo igual siempre me tomo mi tinto, pero pues eso hizo que redujera una buena cantidad de, de cafecitos cuando lo pude ver así. Exacto. Y también empezar a ver ahora que estás con el café, me parece interesante decir cuántas personas, que es como que se escucha muchísimo, por lo menos acá en Argentina, que es como si no me tomo mi café a la mañana, no arranco. Pero no arranco porque no tengo energía. Y es como, a ver, primero, si estuvimos durmiendo a la noche que se supone que es para Ajá. reponernos, ¿cómo puede ser que nos levantemos sin energía? Ahí ya hay una alarma clarísima, si te levantas sin energía es porque algo está mal. Segundo, ¿por qué necesitas sí o sí tomar un estimulante, como decís, el sistema nervioso, que te ponga alerta y que te active, y tu cuerpo no puede activarse solo? Entonces ahí hay una segunda alerta, pero ya incorporamos que a la mañana hay que tomar Sí. café para despertarme. Y entonces tenemos que también, y esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, es empezar a tomar conciencia, y por eso recién lo nombré. Tenemos que conectarnos con nuestro interior, con conciencia con nosotros mismos, y mientras estemos intoxicados, más difícil va a ser y más reproduciendo todas esas acciones o esos hábitos que van en automático porque alguien en la sociedad lo dijo. Y que se nos volvió que ya no, que sobre todo que ya no nos Entonces, cuestionamos, ¿no? O sea, eso se volvió ya parte de la cultura y así es, y no nos lo cuestionamos. Pues cuando, pues para eso está entre mates y cafés, para que hablemos de esas cosas que no cuestionamos normalmente y sobre las que podemos hacer reflexión y cuestionarnos un poquito. exacto. Y también ver que justamente, o sea, toda esta intoxicación y todo esto va generando una sobrecarga en el cuerpo. Como decimos, es un estresor constante que el cuerpo está lidiando. Entonces, también el cuerpo empieza a dañarse en el sentido como estructural. O sea, porque es demasiado el cortisol, es demasiado todo. Entonces, yo a lo que voy es, si nosotros lo empezamos a ver como que el cuerpo físico fuera un envase que nosotros tenemos y lo comparamos con si nos viene un pantalón, un jean, y nos dicen esto lo tenés que usar toda tu vida, yo dudo que a ese jean lo expongamos a situaciones para que se rompa, para que se dañe, no, lo trataríamos como si fuera de cristal. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestro cuerpo? Empezamos realmente a tener esa conciencia de que no es para toda la vida, o sea, sí, debería serlo, pero también va a ir en función a cómo nosotros lo tratemos. Y empezar a pensar, porque está mucho esta creencia, me la escucho muchísimo, de algo hay que morirse o hay que vivir la vida. Sí, estoy totalmente de acuerdo, de algo hay que morirse y hay que vivir la vida, todos nos vamos a morir y todos vivimos la vida. Ahora, la pregunta es, ¿cómo querés llegar a ese momento en que te toque morir? ¿Y cómo querés vivir la vida? Porque no es, por lo menos a mi criterio, es vivir la vida de una forma que nos sintamos plenos, no vivir la vida, un mosquito, no vivir la vida
haciéndonos daño para vivir en estados de me siento bien mal, bien mal, bien mal, bien mal. ¿No es mejor sentirse bien siempre? De acuerdo. Además que me haces pensar otra cosa y es que muchas veces nosotros empezamos de hecho, estaba pensando en tocar, hacer un entre mates y café completo para ese tema, pero introducir un poquito la creencia de que simplemente es que es el tiempo, ¿no? El tiempo nos daña. Y el tiempo nos daña, claro. Si nosotros, como los carros, por desuso, o si tenemos una casa, si es como una casa a la que le pasa el tiempo, pero si yo todos los días la arreglo, si yo todos los días voy viendo que le falta, si yo todos los días veo que de pronto la pintura toca cambiarla, que de pronto hay que hacerle una adaptación, pues el mismo tiempo va pasando de una manera distinta. A que si ese mismo tiempo yo me olvidé y abandoné o maltraté la, la, la misma casa, entonces con nuestro cuerpo pasa lo mismo, entonces no, a veces decimos simplemente o nos resignamos o le echamos la culpa al paso del tiempo, ¿no? Y empezamos con cosas como es que esta edad y bueno, todo ese tipo de cosas que nos refuerzan esa idea de porque si a determinada edad, yo recuerdo que en una primera empresa donde yo trabajé, escuchaba a los señores decir que uno después de los 25, ni siquiera los 40 o 50 no, sino que después de los 25 ya empezaba a envejecer o empezamos con los chistecitos de es que yo me despierto y si no me duele nada es que me morí, o una cantidad de cosas que las decimos en chiste, pero que no somos conscientes de que la mente inconsciente no tiene humor, y eso es lo que estamos generando. Entonces también muchas veces, en vez de hacernos cargo de tratar bien a nuestro cuerpo con la nutrición, simplemente nos quedamos con el cuento de, pues es que ya, pues es que me estoy envejeciendo y ya, ¿no? Y no nos hacemos cargo de tratar bien a nuestro cuerpo. Sí. O también la sensación de síntomas, ¿no? Ay, bueno, pero es normal que me duelen los huesos a esta edad. Sí. ¿Por qué debería ser normal? Es como que ya es propio de la sociedad que se fue adaptando y en cierto modo cómo se van repitiendo muchos patrones por edad, porque es propio de la experiencia que estamos viviendo. Entonces las personas ya lo toman como es normal que Yo te envejezca. contaba el chiste del meme, ¿te acuerdas? Les voy a compartir, es un meme una persona de la tercera edad en el médico, y le dice al médico entonces, que le duele la rodilla, y entonces le pregunta al doctor, ¿por qué le duele la rodilla? ¿No? Y el médico le dice, por la edad, y él le contesta, no puede ser, porque la otra tiene los mismos años y esa no me duele. Tal cual. O sea, si fuera por la edad, si esa fuera la razón, todas las personas al llegar a X edad les tendría que doler. ¿Por qué no nos pasa eso? Porque cada persona tiene una historia diferente de los conflictos que vive y de la forma en la que ha venido tratando su envase, que más que un envase, pues, si lo tratamos como debe ser, es nuestro templo, ¿no? Exactamente, tal cual. Y también empezar, y digamos, todo esto que fuimos hablando fue como entendiendo como esto, el terreno cuando nosotros estamos saludables para no enfermarnos. Ahora, ¿qué pasa cuando ya estamos con alguna enfermedad, con algún síntoma? Entonces, como les decía, o sea, el alimento no va a venir a sanarnos, no nos va a curar, pero sí nos ayuda a reparar y a recuperarnos mucho más rápido y a que ese síntoma también transcurra de otra forma. Porque uno con el alimento, ahí es donde yo decía esto que creo que se confundió y se malinterpretó de el alimento es la mejor medicina. En este caso es la mejor medicina en el sentido de en lugar de tomarme una pastilla, con la alimentación puedo bajar esa sintomatología y mantener la raya mientras resuelvo el conflicto que está generando esa Uh-huh. enfermedad. Entonces, para mí eso fue increíble y yo lo viví en carne propia con todo esto que les fui contando durante meses a los que me siguen de la candidiasis, de todo esto. O sea, yo sabía que la alimentación no va a sanar y se lo digo a todos mis pacientes que ahora los estudio, yo les digo, esto no te va a sanar, pero sí te ayuda a que vos transites tu día a día de una forma estable. Porque es verdad, personas que no sé, tengan migrañas, por ejemplo, con la alimentación se puede hacer un montón para bajar ese nivel de migraña. No quiere decir que no, que ya se va a ir, no, pero sí podemos evitar caer en medicación tan fuerte o incluso hasta podemos evitar Uh-huh. medicaciones. Entonces,
eso es lo que podemos hacer con el alimento desde ese lado. Y después, como bien decía Diane, ya en el proceso de reparación, cuando ya ese conflicto se resolvió, el que el cuerpo tenga nutrientes suficientes y no tenga tampoco que lidiar con esa intoxicación que venimos hablando, va a hacer que pueda repararse mucho más rápido, esa recuperación sea mucho más rápida. Así es, sobre todo cuando empezamos a tener esa conciencia de es que en este momento mi cuerpo me está ayudando o me estuvo ayudando, porque, por les digo, la fase activa normalmente gran mayoría de los síntomas no tienen, de los programas biológicos no tienen sintomatología ahí, porque nos están ayudando a gestionar el estrés. Entonces es como, yo lo explico metafóricamente como que el cuerpo está diciendo, mire, tienes que resolver un problema allá afuera, yo te voy a ayudar a gestionarlo acá adentro y no te voy a dar la hora. ¿Sí? Entonces no duele, no molesta, en la mayoría no, hay unos síntomas que sí, pero en la gran mayoría no. Pero en el momento en el que resolvemos consciente o inconscientemente, empieza a reparar. Entonces ya digo, claro, es que es repararse. Entonces para repararse necesito nutrientes, entonces ven, es el pobre cuerpo tratando es un esfuerzo terrible para acompañarnos con el estrés a resolver esa fase activa del conflicto, que es estresante, y ahora tiene que reparar, pero además o no encuentra los nutrientes o está en un mar de antinutrientes, ¿no? Entonces está en una inflamación crónica, pero porque se está defendiendo de toda la porquería que le estamos metiendo, y encima tiene que repararse de un conflicto que estaba viviendo. Entonces es casi que compasivo, un acto de compasión, cuidar cómo nos alimentamos. Exacto, exactamente, es como tal cual decías, bien, o sea, si nosotros le damos lo que más sufre todos los alimentos digamos, tóxicos, por decirlo de alguna forma, no sé si decirle tóxico, pero todos estos alimentos procesados y tan, que en realidad no debería ser, o sea, no naturales, vamos a decirle, lo que más impacto genera en el cuerpo es a nivel de intestino delgado, que es lo que va a hacer que se absorba eso. Entonces, ahí es cuando empieza a volverse loco todo y generalmente se termina derivando en una permeabilidad intestinal, o sea, un daño en nuestro intestino. Y eso se filtra y pasa a la sangre. Imagínate el sistema inmunológico cómo está. Entonces, si ya está todo nuestro sistema nervioso, el sistema inmunológico lidiando con algo y encima le empieza a entrar más porquería por otro lado, o más estrés por otro lado, se satura. O sea, no puede Además con que, todo. Entonces, ¿qué va a pasar? termino la idea y ahorita la complemento. Perdón. Tiene que priorizar el cuerpo, es como cuando tomamos alcohol. El alcohol es un tóxico directo para el sistema nervioso. Entonces el cuerpo pone en pausa todas las otras funciones que estaba haciendo para eliminar el alcohol del organismo. Y acá va a pasar lo mismo, o sea, si está entrando algo a la circulación, y puede que el cuerpo empiece a priorizar, primero paro esta intoxicación que no sé qué está haciendo y después sigo reparando todo esto. Y el cuerpo no se va a detener hasta que termine su programa de reparación, que es otra cosa que a veces empezamos yo escuchándote, en este rato que llevamos hablando, he estado pensando mucho en cómo naturalizamos tanto los medicamentos y nos cuesta tanto normalizar la alimentación sana. O sea, es que como que tenemos una cantidad de conceptos totalmente desvirtuados, ¿no? Entonces nos hace que una pastilla que son químicos, que además lo que hace es tapar el síntoma, no ir a sanarlo, o que una inyección, o que una cirugía, o que otra cantidad de cosas es lo que nos va a sanar. Y lo que naturalmente está haciendo parte de nuestro programa, de nuestro diseño para estar acá, que es la alimentación, como que a veces pareciera como que estamos hablando de cosas rarísimas, ¿no? Y que a veces también es como, ay, o sea, me parece que a veces pareciera que es como hasta ilusorio, como, ay, ¿cómo se le ocurre que con la alimentación va a ayudar? O sea, es que la alimentación es la que nos ha traído hasta aquí, en años y años y años y años de evolución. Y estamos hablando de pastillitas que están hace 50 años dominando por no utilizar otra palabra más fuerte,
lo que está, la medicina, ¿no? La alimentación es lo que nos ha mantenido y nos ha permitido desarrollarnos hasta llegar acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos naturalizando? Que sea lo cotidiano, que sea lo común, no significa que es lo natural. Entonces, que nos podamos parar y poner cada cosa en su lugar, ¿no? Poner realmente qué es lo que es un sustituto y qué es lo que realmente es la base de poder estar saludable. Y lo otro que quería agregar antes de que se me vaya, Noé, que también yo sé que ya lo hemos hablado de como que es un círculo vicioso, que va primero si el huevo o la gallina, y cómo cuando no estamos bien alimentados, que insistimos, y no lo he hecho muy juiciosa hoy, no es solamente el tema físico, es que el alimento nos pone en cierta predisposición emocional y mental. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a darnos cuenta de cómo nos sentimos después de tomarnos algún alimento, empezamos a darnos cuenta que hay alimentos que nos hacen sentir cansados, que en vez de darnos energía nos cansan más, que nos irritan, o una cantidad de cosas. Entonces eso nos predispone en un estado anímico. Y ese estado anímico no solamente es el territorio interno de cómo va a estar el cuerpo para gestionarse por dentro, pues el estrés que maneja ante un conflicto, sino que también es cómo reacciono a lo que está pasando afuera. Entonces, si por ejemplo yo llego a mi trabajo medio dormido, cansado, desmotivado, que siento que no puedo, después de un almuerzo con una bandeja paisa en Colombia, para que yo les he contado que la bandeja paisa en Colombia es una cosa llena de carbohidratos grandísima y que generalmente llegamos con sueño al trabajo, llegamos con más ganas de dormir que realmente de producir, de trabajar, de tener ideas, de compartir, de colaborar, de todo eso que debería ser nuestra disposición al llegar al trabajo. No, todo lo contrario, llegamos con más que no me pidan nada, que no vayan a poner una reunión, y si hay reunión voy a bostezar. Entonces, probablemente me voy a encontrar con situaciones, probablemente lo estoy diciendo, estoy hablando hipotéticamente, va a pasar que tal vez yo en esa reunión no voy a tener las mejores ideas. Y voy a empezar a darme y a sentir que mi rendimiento no es el adecuado. Y ya les hemos hablado de lo importante que es esa sensación de estoy logrando las cosas que hago en el estándar que quiero, con el nivel que quiero. Y empiezo a decir, no soy tan bueno, no tengo una buena idea, esto no lo hago bien. O no yo, mi jefe me dice como, pero no, esto no terminaste, no has llegado. Y entonces entramos, por ejemplo, en un conflicto de desvalorización. Entonces, la forma en la que llegué y todo lo que el alimento me dio también es como en ese sentido. O sea, esas consecuencias que tienen no alimentarnos bien favorece que tengamos ciertos conflictos. O, por ejemplo, si ya esto se vuelve reiterativo y yo ya digo, no, me van a echar del trabajo. Entonces ya vivo con el estrés de mi supervivencia. Mi supervivencia está en peligro, porque entonces ya no sé cómo voy a vivir, de qué voy a vivir, o bueno, muchas otras cosas, pero que tienen que ver con desde dónde me dispongo yo a vivir, que podría evitarme conflictos, porque si yo llego en muy buen estado, en muy buena actitud, con todo mi sistema funcionando, con energía, con ganas, despejada la mente, pues posiblemente me evito una cantidad de conflictos, ¿no? Entonces empiezo a ser como, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? Entonces, ¿es el conflicto o la forma en la que llegué? ¿No? ¿Cómo me predispuse? Tal cual. Nunca sabés por dónde arranca, porque esto que decía recién, somos un todo, estamos conectados, no podemos separar. Entonces, la emoción, la acción o qué, porque hay un desencadenante y el tema es que cuando entraste en esa rueda cuesta mucho salir. Entonces, eso también pasa, ¿no? O sea, por eso creo que cuesta tanto hacer los cambios de hábitos.
Porque si nosotros de chiquitos ya aprendimos a estar, como en cierto modo, adentro de esa rueda propio de que desde chicos empezamos a alimentarnos con mucho azúcar, con muchos alimentos que nos generaron ese estado constante, claro, cuesta mucho romper con eso, porque es la misma rueda que te va llevando. Y para que lo entiendan, me encanta siempre dar, creo que es clarísimo, en el caso de los carbohidratos, no el carbohidrato, no carbohidrato ingerido, de no carbohidratos, que dice la gente, me parece súper mal, o sea, pobre carbohidrato, el carbohidrato es necesario. El tema es, ¿qué carbohidrato? O sea, ¿qué tipo de carbohidrato? Y a esto es lo que yo hablo de los refinados, o sea, todos estos carbohidratos que se les ha quitado lo bueno, se les quitó las fibras, se les quitó todas las vitaminas que están ahí en esa capa, en el salvado, en la corteza, y quedó solo el almidón. El almidón es glucosa pura. Entonces, obviamente, cuando yo consumo un alimento de ese, como puede ser pan blanco, todas las cosas como de panadería, de bollería, eh, pastas, todas estas cosas que sean de harinas blancas, ¿qué pasa? Eso entra al cuerpo, es glucosa pura. El cuerpo automáticamente lo absorbe porque, como digo, es almidón que viene simplemente una enzima digestiva y corta. Y ya obtuvo la glucosa, no hay más trabajo para hacer. Se absorbió de golpe, elevó la glucosa súper rápido y eso se libera insulina. Cuando cae esa glucosa, vuelvo a tener hambre y eso se da súper rápido. Entonces, vuelvo a tener hambre, no solamente tengo hambre, sino que como cayó tan rápido mi glucosa, estoy cansado y eso es lo que está pasando con esto que vos decías, que después de un almuerzo tengo que ir a dormir la siesta. Eso no es normal, volvemos al mismo. Si dormí y me levanto con energía, si comí, tengo energía. O sea, es como que estamos funcionando al revés. Entonces, cuando empezamos a tomar, no tiene lógica, no tiene sentido. ¿Qué estoy comiendo que no me está dando energía? ¿Qué es lo que debería pasar? Vamos después de comer a tener un periodo de tranquilidad y paz, porque estamos digiriendo, principalmente el cuerpo se enfoca en digerir, pero no por eso voy a tener Pero y además sueño. hay otra cosa, ¿no? Lo importante que es darnos ese espacio de relajación para poder digerir, ¿no? También vuelve a jugar otro ciclo. Está tal cual, tal cual. Entonces, empezar a conocer el impacto de los alimentos en nuestro cuerpo es súper importante. Pero también tener en cuenta esto que yo les decía, esa conexión con uno mismo, acá es donde lo vuelvo a hilar, porque nosotros tenemos una teoría, como en todo, hay teoría en todo, pero cada persona es individual. Y ahí es donde se complejiza y ahí es donde, por eso yo sé que muchas veces se frustran conmigo porque vienen y me dicen, no, quiero la fórmula mágica, o sea, decime qué tengo que hacer y yo lo hago. No, pero yo no te puedo decir qué tenés que hacer. Yo te voy a guiar, pero lo vas a descubrir vos, porque cada cuerpo es distinto, si no te estaría dando la fórmula que a mí me funcionó como Noelia. ¿Qué sé si a Diana le va a funcionar? Porque es lo que siempre hablamos, estamos en un contexto, estamos en una interacción constante con otros factores, entonces incluso en uno mismo pasa. Yo toda mi vida, o sea, bueno, no toda mi vida, cuando empecé a hacer cambios más grandes en mi alimentación, a los 18, en realidad cuando empecé a estudiar nutrición, empecé a comer avena en mis desayunos, me hacía mis panqueques de avena, cocinaba muchísimo mis budines de avena, lo amaba, súper saludable, pero hoy la avena me cae fatal. Y es parte, entonces, y no por eso yo voy a estar diciendo nada que como Ujú. avena. Entonces, empezar al tener esta conciencia con uno mismo, propio de que no es mi cuerpo, no está intoxicado, mis pensamientos, mis emociones y todo, voy a también poder identificar, más allá de lo que me diga la teoría, qué alimentos son los que a mi cuerpo le sientan bien. Y también en qué situaciones tengo que consumir ciertos alimentos u otros. Es, Y eso, no, lo importante es que te está escuchando y estoy como recordando mucho lo importante que es la responsabilidad en la salud, ¿no? O sea, las decisiones al final, nosotros nos hemos acostumbrado mucho, culturalmente, tampoco voy a generalizar, pero culturalmente lo que sucede es que decimos como que yo voy al nutricionista para que el nutricionista me haga lo que tengo que hacer. Yo voy al ginecólogo para que el ginecólogo me diga. Yo voy
y les estamos botando toda la responsabilidad, o bueno, más bien, no voy a generalizar, una persona que, que para manejar su salud lo hace desde ese enfoque, le está entregando toda la responsabilidad a alguien afuera, a alguien externo, cuando para recuperar nuestro bienestar y nuestra salud tenemos que ir a ver adentro conmigo qué está pasando. Entonces, cuán importante es poder volver a personarnos, y a mí por eso también me encanta, como tú lo dices, empoderarnos. Sé que las personas que te acompañan les dices empoderados, de empoderarnos otra vez y volver a decir, yo soy quien tiene que entender nuestro cuerpo, deberíamos poder encontrar las formas de entenderlo, qué es lo que nos está pasando, cuándo nos pasa, cuáles son los factores que nos los generan, todo esto, para ser nosotros los que finalmente tenemos que tomar la decisión. Yo siempre pienso mucho en la parábola de los talentos, para los que de pronto fuimos criados en la cultura cristiana, que nos dan unos talentos y al final nos van a preguntar qué hicimos con eso. Si el cuerpo nuestro es un talento, es uno de esos talentos que nos dieron, el día que lleguemos al cielo, guardando el contexto de la religión cristiana, de la católica, llegamos al cielo y nos preguntan, bueno, ¿qué hiciste con tus talentos? Entonces, ¿qué hiciste con el cuerpo? Nosotros no le vamos a poder decir qué fue que Noelia me dijo. O sí, claro, podemos contestar eso, pero pues es una respuesta pues que no va a ser precisamente la más adecuada y como válida. O sea, no le puedo decirle, pues es que a mí me dijeron que tenía que hacer eso. Es que el cuerpo es el suyo, o sea, la responsabilidad y el que realmente puede hacerse cargo es cada uno. Entonces, te estaba escuchando y dices, es que es eso, cada uno tiene que poder decir, bueno, tú me vas a orientar, pero la responsabilidad sigue siendo mía, y el que realmente puede decir, esto a mí sí me funciona o no me funciona, con el tiempo, con la observación y con todas las instrucciones que no haya, es cada uno, ¿no? Nosotros solamente acompañamos, pero siempre con la intencionalidad de que cada uno descubra qué es lo que le pasa y cuáles son los recursos que tiene cada uno y cómo los puede poner al servicio de recuperarse, pero protagonizando su proceso. Totalmente, Diane, coincido plenamente y creo que es parte, incluso lo iba a decir antes, mira, y me olvidé, pero es parte de hoy como sociedad que caímos en un facilismo en todo. Entonces es mucho más fácil ir a alguien, a un profesional o a cualquier otra persona, porque hay gente, o sea, hay muchísima gente, ya lo he dicho, que por ahí vamos a Google, buscamos dieta para tal cosa y ya está, me lo resolvió Google. Y es como, no caigamos en el facilismo, no busquemos que otro lo resuelva por nosotros, porque nadie lo puede resolver por nosotros, porque está dentro nuestro. Y que todo lo que hay que verificarlo, Entonces, ¿no? totalmente. Y esto de que no hay fórmulas mágicas, lo que a uno le funciona al otro puede que no. Entonces, para esto, yo siempre digo, coherencia con nosotros mismos. Y algo que para mí es súper importante, porque si bien decimos, como que hablamos del otro, que en lugar de ir al médico, o sea, no digo de no ir al médico, pero no dejar que el médico nos diga lo que tenemos que hacer y quedarnos solamente con eso, también creo que como profesionales también tenemos que empezar a ver qué mensaje y cómo estamos acompañando a nuestros empoderados, como le digo yo, porque es real que salimos académicamente programados para ir y sentarnos con un guardapolvo blanco, que los que me conocen saben que nunca me lo pongo, que ya crea separación y que dice, yo soy la autoridad y vos vas a hacer lo que yo te digo, y si no lo haces, no te vas a sanar o no va a funcionar. Y ahí está el error. En realidad el cambio creo que empieza por nosotros como profesionales, decir, yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, porque es la única forma de que esa persona realmente, esto que está pasando ahora, empiece a decir, tiene sentido que no me lo digan, porque no lo saben en realidad. Y a mí me parece que ese es un acto de humildad del que deberían, pues que sería importante
que los médicos lo tengan y es poder en determinado momento. Yo siempre lo he hecho por mi experiencia personal. Y es en determinado momento poder decir, es que yo no sé, ¿no? Y no sentenciar al paciente a es que esto es lo que le va a pasar. Yo lo digo por mi experiencia personal. A mí me dijeron, lo que tú tienes es incurable y si no te tomas este medicamento, ¿en cuántos años te vas a morir? Pero yo tenía en mi corazón la certeza de que algo más se podía hacer. Y todavía no tenía las herramientas, pero tenía esa espinita que me decía, no puede ser, esto no puede ser así. Entonces yo pude ponerle el límite, psíquicamente hablando, yo los escucho, pero siempre digo, esta es su mirada, pero esa es solo su mirada, esa no es la verdad absoluta. Entonces, para mí, yo no se los digo, y eso es, si yo le pudiera decir, este es mi mensaje, cuando un médico dice que una enfermedad es incurable, lo que está queriendo decir es que él no sabe cómo curarla. Y yo lo digo por testimonio personal y tengo ya varios diagnósticos con los que puedo decir, a mí me dijeron que era incurable o que solo tenía una alternativa y he encontrado alternativas y estoy curada y a mí me dijeron hace 12 años que si no me tomaba los medicamentos en 4 me moría. Entonces hagan cuenta. No fue cierto. Y aparte es lo mismo cuando entendemos que nuestro propio cuerpo se regenera, porque genera, o sea, se regenera celularmente. Siempre digo que lo tengo que buscar, porque yo para retener números soy muy mala, pero hay un cierto periodo de tiempo en que el cuerpo se regenera. Entonces, ¿cómo una enfermedad va a ser incurable? Sí, tenemos que entender que se puede cronificar un síntoma y eso es lo que hace que vuelve y se active, no termine de sanar, o quedemos en curación pendiente, o quedemos con recidivas, ¿sí? O sea, que se pueda estar dando, pero si nosotros vamos a buscar la raíz, cuál fue el conflicto que la genera, siempre se puede salir de ahí, siempre, el 100% de las veces. Y yo lo digo como testimonio, entonces sí es súper importante que no caigamos en esas sentencias y que si hemos recibido alguna, podamos nosotros decir, esta es una mirada, porque estamos en el mundo de las infinitas posibilidades, esta es una. Y claro, hay que buscar, y hay que trabajar, pero pues claro, y hay que poder remangarse y ir con la responsabilidad, este es mi cuerpo y esta es mi salud. Entonces yo me responsabilizo y voy a buscar alternativas, y voy a buscar opciones de diferentes, por eso llamamos medicina alternativa al fin y al cabo, son alternativas diferentes y que se pueden fusionar, ¿no? Entonces ya decimos, nosotros somos completamente cuerpo, mente, espíritu, emoción, entonces podemos encontrar alternativas que nos ayuden de cada línea y efectivamente encontrarla. Y hay una cosa súper importante, yo en este momento estoy muy sensible con eso porque estoy también en un proceso de reparación y me pasa mucho que me dicen, como es que no hay nada que hacer, es que esa es la mejor opción, es que si al final vas a terminar sentencias que a mí o sea, a pesar de que yo estoy preparada para eso, me cuesta poder decir, eso no me va a pasar a mí. Entonces, esa parte como de sentenciar, entonces digo, es quitarnos el derecho a luchar, ¿sí? Listo, si tú como médico no sabes cómo hacerlo, déjame el camino o dime hasta acá te acompaño, pero no me quites el derecho de luchar. Y yo no me lo voy a dejar quitar. y no me lo dejo quitar y sigo buscando alternativas. Y eso sería, si yo pudiera contagiar a la gente algo, sería eso, de esa dignidad sobre nuestros procesos de sanación. Exacto. Y creo algo, Diane, que es súper importante es que generalmente lo sabemos, lo sentimos, o sea, nos resuena o no nos resuena lo que nos están diciendo. No necesitamos tener con la salud para saber si eso que nos está diciendo ese profesional realmente es o no es. Algo adentro nuestro nos dice este camino o este sí, generalmente lo podemos sentir. Entonces, si tenemos esa fuerza interna de me voy a sanar, no le cedamos el poder a alguien externo a decirnos que no podemos. Si somos nosotros los que lo vamos. Esa confianza, confiemos en nosotros mismos. A mí hay otra cosa en esa misma línea que me pasa, el otro día me preguntaba una paciente que se sorprendió muchísimo de que yo entendiera su síntoma. Y ella me decía, ¿tú no entiendes y sabes cuál es?
porque es que los médicos ni lo, o sea, uno me dio el diagnóstico y los demás ninguno me entiende de qué le hablo. Y yo, no, sí, yo sé que me estás hablando y te voy a acompañar. Y me decía, pero ¿alguien se ha curado antes? Y yo lo entendía, claro, yo tengo, por mi propio proceso personal, he hecho mucho trabajo de fortalecerme interiormente, entonces decía, bueno, yo tengo un recorrido que me ayuda, pero entonces yo decía, ¿y si no ha ido uno antes? ¿Por qué no sería yo el primero? ¿Sí? ¿Por qué no sería yo el llamado a encontrar esa solución? ¿No? Como que ya es, si alguien, pero pues claro, esto requiere mucho de entender que somos creadores de realidad, ¿no? Que realmente tenemos poder, que realmente estamos hechos, pues por lo menos yo en mis creencias y la gran mayoría de caminos espirituales nos llevan a saber que estamos a imagen y semejanza de nuestro creador. Y creemos en un creador que realmente es poderoso. Entonces, si esa es nuestra fe, ¿por qué no podemos creer que nosotros nos podemos reparar? Que es algo que hacemos todos los días y que venimos haciendo hace muchísimos años, pero además, y si no, si nadie lo ha hecho antes, ¿por qué no podría ser yo el primero? Es también, o sea, es realmente ese empoderamiento, ¿no? Exactamente, exactamente. Muchas veces estamos, creo que es parte también de este sistema, como que si no hay evidencia que ya esté el método validado, entonces no creemos. Y capaz que nuestra misión Exactamente. ¿Qué es primero, la creencia o la evidencia? Pues nuestra creencia, ¿creamos la evidencia o necesitamos la evidencia para poder creer? Tanto, Tomás, metemos el dedo en la llaga. tal cual, bien. Entonces, lo que sí queríamos dejarles hoy, que ya estoy viendo que se nos acaba el tiempo como siempre, No es, había visto el lado. queríamos compartir una herramienta que es súper simple, porque claro, hablamos de esto, y por ahí es como, bueno, ¿qué hago? Entonces, algo súper fácil, que incluso yo lo utilizo con mis empoderados, como digo yo, en consulta, es utilizar los registros. ¿Y qué es esto? Es ir tomando nota de todo lo que voy comiendo en el día. Cuanto más detalles haya, mejor. O sea, si yo pongo las horas, pongo incluso poner emociones y sensaciones previas y post. O sea, antes de hacer esta comida, me acababan, o sea, eventos puntuales, no vamos a manejar todo porque si no se va a hacer muy tedioso. Pero justo te sentaste a comer y te cayó una mala noticia. Bueno, anotá eso. O termino de comer y al otro día, uy, hoy me levanté súper inflamado. Anotá, me levanté súper inflamado. Si ves que son muchos días que te levantás inflamado, a ver si hay algún patrón en común en lo que venía comiendo. El registro, yo les recomiendo siempre que lo hagan como semanal, o sea, que ustedes puedan ver la semana entera, porque te da mucha más claridad. Entonces vas a empezar a entender. Ah, mira, este día me sentí con poca energía. Ah, la noche anterior había comido esto. Y a ver qué pasó la otra vez que también lo comí. Ah, mira, pasó lo mismo. Entonces empezamos a tener en cuenta esto que yo les digo, más allá de la teoría, empezar a ver cuál es la respuesta de ese alimento en mi cuerpo. Eso ya nos da conciencia y eso nos empodera a poder decir, esto me hace bien y esto me hace mal, más allá de lo que mi entorno, Instagram, tal profesional diga. Si no, al final vamos a seguir haciendo esto. Entramos a Instagram, uno dice una cosa, entras a Google, el otro dice otra, entras a otro, el otro dice otra, no hacemos nada, pues estamos mareados y no sabemos para dónde ir. Haces pensar que me conecta mi cabecita de ingeniera que dice, claro, esto es toma de decisiones basadas en información. Decimos en el mundo de la ingeniería de sistemas y de todo el tema de la gestión estratégica de tecnología, es que veo los datos que me muestran realmente cómo está haciendo y desde ahí realmente puedo tomar decisiones con conciencia. Todo lo demás es basado en cualquier otra cosa, menos en mi experiencia. Exacto, exactamente. Yo se los digo por experiencia, o sea, yo basándome en la teoría, me he desviado un montón de veces en mi camino. Un montón. O sea, y después digo, ¿por qué?
¿por qué hago esto? Si yo sabía que no era por ahí, porque lo sentía que no era por ahí. Pero bueno, claro, me pongo, sigo investigando, encuentro una teoría, tiene sentido, la mayoría de las formas de alimentación, de corrientes de alimentación, tienen un sustento, por algo se han instaurado en la sociedad, pero no todas nos funcionan a todos por igual. Y lo vas a sentir. O sea, yo no me olvido nunca mi mejor momento a nivel físico, emocional. Fue un momento determinado en Barcelona cuando estaba, y después, por buscar mejorar eso, que yo no estaba en mi plenitud propio de nuevas teorías que llegaban y todo, me alejé muchísimo y me costó mucho volver a ese estado con mi cuerpo de decir, listo, ya encontré el equilibrio de nuevo. Entonces, si nosotros lo sentimos, que es por ahí, no nos desviemos por querer por encajar en el la modelo de moda, otro. ¿no? Que se puso de moda la dieta no sé qué, o el suplemento no sé qué, o el tratamiento, la. Exacto. Y tener mucha coherencia también, como vos decís, Bian, frente a estas modas. Porque no caer en los absolutos, no caer en las obsesiones, no caer, como siempre decimos, en esto es bueno y esto es malo. Evaluemos el contexto, veamos más allá. Porque hay un millón de miradas, en la alimentación hay un montón. Porque creo que hoy lo que está pasando es que hay tanto intercambio cultural. Entonces, obviamente empezamos a salirnos de nuestro patrón y empieza todo a fusionarse y ahí es cuando se empieza a armar el lío, porque estamos sacando esa alimentación del contexto real. Sí, y lo que, Entonces, bueno, se empezamos, nos está acabando el tiempo, pero sí, el tema de recordar que cuando nos vamos a esos absolutos, a seguir una dieta con un nivel de restricción así absoluto, eh, también podemos caer en patrones, en generarnos conflictos biológicos propios de esa forma, de esa mentalidad, ¿no? De los que ya, por ejemplo, podemos caer en creer que si me como una papa frita me voy a intoxicar. Y efectivamente, si yo creo eso y me lo estoy comiendo desde ahí, genera un conflicto biológico que va a hacer que mi cuerpo entre en estrés y tenga que, bueno, poner el programa correspondiente, si estoy hablando de algo tóxico, entonces poner al hígado a sobreesforzarse, pero el hígado en condiciones normales, esa papa la gestionó tranquilito, pero como yo me estresé porque pienso que me estoy comiendo una bomba atómica, pues estresa al cuerpo y ahí es donde se genera el conflicto. exactamente. Es lo que siempre digo, o sea, si algo se torna muy difícil en relación a la alimentación, si algo genera resistencia, me genera como esa cosa, o sea, esa incomodidad, pero extrema, que me cuesta sostenerlo, es porque no es por ahí. Estás forzando un camino que no es para vos. Entonces ahí es cuando, ok, esto no funciona, busco algo que sí me funcione, que lo pueda llevar, que sea saludable, pero que lo pueda llevar sin tanto esfuerzo, porque si no esto, vamos a crear un problema de algo que no existía. ¿Sí? Así es. Bueno, un minuto, faltan 5 para las 10, 9, 8. Bueno, no, Bueno, he hablado un montón. nos podríamos quedar, como siempre, nosotros nos podríamos quedar hablando. Entonces, muchísimas gracias, Noé, por todo lo que nos compartes, por toda tu sabiduría, todo el conocimiento y toda la facilidad con la que nos lo No, compartes. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en vivo y a quienes lo van a ver en la grabación. Gracias por estar siempre con nosotros y por compartir esta información, porque contamos con ustedes para llegar a más personas, para compartir esta información y para, bueno, generar esa conciencia sobre la existencia que sigue siendo nuestro propósito. exacto. Gracias a todos por estar esta semana de nuevo con nosotras.
y nos vemos el próximo miércoles. Chao.